Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos sean a una transmisión más del Seminario Permanente de Análisis Económico. En esta ocasión tenemos a una distinguida profesora. Ella es la doctora Ariadna Hernández Rivera. Bienvenida sea a esta su casa, la FES Acatlán. Para comenzar, vamos a leer una pequeña semblanza acerca de ella. Les comento que la doctora Ariadna Hernández Rivera es doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Cuenta con maestría en Administración de Empresas, con área de concentración en Finanzas por la Universidad de las Américas Puebla. Es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y licenciada en Derecho. Tiene estudios de inglés y francés en Montreal, Canadá. También es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entre las distinciones más destacadas, en el 2012 fue seleccionada y becada por la Embajada de los Estados Unidos en México como la única mexicana para asistir al programa de visitantes líderes internacionales titulado Promoting Entrepreneurship and Small Business Development, otorgada por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Entre los exbecarios que han participado se encuentran 47 premios Nobel, más de 1,000 funcionarios del gabinete de gobierno y más de 300 jefes de Estado actuales o pasados. Dentro de su experiencia profesional ha sido catedrática, directora de tesis, diseñadora y elaboradora de programas a nivel licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de economía, finanzas, negocios, tanto en universidades públicas como privadas de México en áreas de economía, finanzas, negocios. Asimismo, ha impartido diferentes diplomados, talleres, cursos, seminarios, foros, destacando instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla, la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, la EP de México, la Universidad del Valle de Puebla, entre otras. También ha sustentado diversas conferencias en foros nacionales e internacionales en escuelas de educación superior en los temas economía, educación financiera, finanzas solidarias, equidad de género, entre otros. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos de científicos, artículos arbitrados y de divulgación académica. Fue integrante del grupo de trabajo Fronteras, Regionalización y Territorio de Claxo del 2016 al 2019. Dentro de sus actividades en la administración pública, en el gobierno del Estado de Puebla, desempeñó diversos cargos como asesora en materia económica del Ejecutivo Estatal. Fue asesora del secretario de Finanzas y Administración, subdirectora de Competitividad y Productividad de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, subdirectora de Estudios y Proyectos, subdirectora de la Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática de la Secretaría de Trabajo y Competitividad. Fungió como coordinadora de certificación en el modelo de equidad de género MEC 2003. En cuestiones nacionales e internacionales ha participado como consultora de diversas firmas nacionales e internacionales, ofreciendo servicios enfocados en la administración pública en diferentes niveles de gobierno, en los temas de presupuesto a base de resultados, amortización contable, reingeniería de procesos, evaluación de proyectos de inversión, evaluación de desempeño, por mencionar algunos destacados. Ha participado en muchas asociaciones civiles y dentro de su experiencia en medios de comunicación, desde el 2005 a la fecha es conductora titular del programa de radio Impacto Económico, transmitido por la radio BUAP, TV BUAP, en la frecuencia 96.9 de FM, titular en la sección Mercados Financieros dentro del mismo programa. Es responsable de la organización, promoción y difusión del programa.
Fue conductora titular del programa de televisión El Monedero, que se transmite por Puebla TV. Participó como compañera de conducción en el programa de televisión Te lo digo, Juan, Sitcom Radio Televisión. Desde el 2012 tiene una intervención en temas de economía y finanzas en el programa Aquí estamos de Televisa Puebla. Pues nos honra mucho su presencia. Ella nos va a presentar el tema de socialización económica financiera y le cedemos los micrófonos, doctora. Muchísimas gracias, maestra Mónica. Muchísimas gracias, licenciado Jorge Villegas, por esta invitación. Agradezco este espacio. Como siempre, me honra mucho porque vamos a discutir temas muy importantes. El tema que les traigo, se los voy a compartir. El tema que les traigo, no sé si ya vean la presentación. Ustedes me indican, por favor. Sí, la vemos. El tema que yo traigo es muy importante porque antes de que comenzáramos estaba introduciendo ya este tema. ¿Cuántas veces nos toca hablar de diferentes temáticas, pero difícilmente hablamos de economía y de finanzas? En nuestra vida cotidiana podemos hablar de negocios, sí, pero podemos hablar realmente de cosas sentimentales, banales, etcétera. Pero ¿cuántas veces hablamos del dinero y todo lo que conlleva la economía y las finanzas? Entonces, vamos a comenzar esta plática diciendo algo por acá que ya nos lo expresaba Aristóteles, ¿no? Que el hombre es un hombre social por naturaleza. Nosotros somos seres sociales por naturaleza, y algunos que se dedican más a la filosofía decían, si no es un hombre social, entonces pudiera ser un animal social, pero sigue siendo alguien que necesita de su entorno para poder interactuar y poder desarrollarse en la vida cotidiana. Nosotros forzosamente necesitamos de otros para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo, con quién, por qué socializamos? Diferentes socializaciones, diferentes personas, diferentes agentes, diversos agentes socializadores son los que nosotros vamos a tener y que vamos a estar interactuando. Uno de ellos, ahorita hablando con ustedes, podrían ser nuestros amigos en la universidad, ¿no? Nuestros amigos en los cuales tenemos temas en común. Ese tema en común que ahora nos tiene acá pudiera ser la economía. Quizá en el ámbito universitario, con la carrera específica, probablemente hablemos sobre economía y finanzas. Pero si no estuviéramos en ese contexto, a mí me ha sucedido mucho con mis jóvenes de servicio social de otras áreas, entonces pudiéramos ver ahí en esta imagen quizá a psicólogos o sociólogos o quien sea, que estuviesen hablando de cualquier tema, y cuántos de ellos pudieran hablar sobre economía y finanzas. ¿A cuántos nos enseñan a hablar o socializar? Nosotros nos desarrollamos en la familia, en un hogar, papá, mamá, tenemos muchas pláticas, haz tu tarea, lávate los dientes, duérmete temprano, son temas que yo hablo así con mi hija, ¿no? Sal a caminar, llévate al perro, a la perrita, etcétera. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado hablar a mamá o a papá sobre el dinero? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido desde el hogar lo que es el dinero? Eso lo vamos a ir viendo adelante. Entonces estamos en reuniones de fiestas, en reuniones de amigos con diferentes personas de diferentes partes del mundo, o simplemente estamos y platicamos de cualquier tema. Y eso pues pueden decir algunos que son psicólogos o que se dedican a las ciencias del comportamiento, puede darnos
adrenalina, nos puede dar felicidad, puede hacer que nuestro funcionamiento cerebral sea muchísimo más adecuado porque estás generando sustancias que te ayudan por esta misma socialización. En el trabajo necesitamos forzosamente interactuar con los demás para lo que tú te quieras mover, si estás en instituciones académicas, instituciones gubernamentales, empresas privadas, etcétera. Entonces necesitas compartir una idea, interactuar entre diferentes departamentos. El departamento A se tiene que comunicar con el departamento de B y es necesaria la socialización. En la escuela, cuando somos pequeñitos, cuántas cosas aprendemos, ¿no? Quizá aprendemos a brincar, a sonreír, a decir hola, aprender de valores, aprender a multiplicar, a escribir, etcétera, ¿no? En esta primera infancia en la cual pues todo lo que nos dicen se nos queda y lo estamos ya interiorizando como parte de nuestras vidas. Otro agente socializador que podemos entender o que podemos ver, pues son los videojuegos. Los niños pueden estar jugando, y los niños y los adultos, también muchos de ustedes que están aquí acompañándome, seguramente saben de lo que les hablo. Pero ahora con las nuevas tecnologías, los niños no solo juegan el videojuego face to face, sino ahora hacen redes de amigos, socializan con otras personas en los cuales tienen el mismo interés sobre el juego y entonces se ponen a conversar respecto a las estrategias para ganar en el juego. Existen muchísimas plataformas y ya están socializando. Las noticias, por supuesto, en todos los sentidos, radio, televisión, el mismo internet, hace que también socialicemos. No de una forma directa, pero sí de una forma indirecta, porque el periódico nos está hablando, nosotros estamos leyendo. Alguien nos está exponiendo, nosotros estamos escuchando. Y con eso tenemos información. Y también, bueno, ahora podemos contestar o podemos escribir a la radio, a la televisión o al mismo periódico sobre lo que están sucediendo y das tu opinión. Que si hay un problema en Siria y tú das tu opinión, que lo que está sucediendo en Afganistán y tú en las noticias das tu opinión. Y entonces hay una interacción en los agentes socializadores. Por eso, por ejemplo, nosotros en esta era del Internet tenemos 1 millar de aplicaciones en los cuales nosotros podemos estar socializando. Podemos socializar a través de, por ejemplo, acá está este icono que es el Instagram y entonces en ese icono del Instagram tú te tomas fotos porque esta red está diseñada para las fotografías, le muestras lo que estás haciendo o le muestras, está muy de moda que las chicas lindas se tomen fotos con ropa nueva en los viajes, etcétera, o los caballeros elegantes y los zapatos y los autos, y entonces todo el mundo empieza a interactuar. Por ejemplo, los políticos con el Twitter o también los líderes con el Twitter, pues el YouTube realmente todo el mundo lo utiliza y cada una de las redes se van especificando para ciertos bloques, para ciertas áreas de socialización. Pero también la red es algo que te va a identificar con un grupo social. Entonces, por ejemplo, si usas WhatsApp con tus alumnos o usas el Facebook, ¿qué es lo que estás utilizando con este grupo social? Es lo que vas a estar publicando. Inclusive las estadísticas te dicen, bueno, los jóvenes están utilizando el Instagram, el Facebook lo utilizan más las personas adultas y hay otras redes sociales que se van más para los jóvenes y niños, ¿no? Entonces, literal, no han visto o ustedes recuerdan, estás a la hora de la comida y te dice tu mamá, oye, ven, vamos a comer y estás
comiendo, ¿no? Yo veo a mi sobrino más pequeño y entonces está comiendo, va en la prepa y ya se está mensajeando con sus amigos y está viendo videitos y entonces está socializando, no precisamente con la familia, sino con gente externa a través de las redes sociales. Entonces, esa es tu forma, ya ni siquiera, por ejemplo, en este momento ustedes me pueden ver, pero yo les estoy dando información de esta índole, pero no hay esa, yo no los puedo ver en este momento porque lo estamos haciendo a través de una red social. Entonces, la forma de socialización cada vez ha sido más grande, ¿no? En el pasado solo socializábamos con nuestros padres, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros amigos, con la gente en la escuela, en el trabajo, y ahora con la tecnología tenemos un sinfín de oportunidades para interactuar, para socializar. Y de la misma manera que la globalización económica y financiera se ha hecho, de la misma forma estamos nosotros expandiendo nuestra red de socialización, que ya no se centra a un solo país o a un solo territorio. Mi entorno antes era pequeño y ahora cada vez se hace muchísimo más grande. Y en ese entorno que cada vez se convierte en algo más grande, entonces debo de saber que desde el nacimiento yo voy adquiriendo como persona un sinfín de conocimientos, comportamientos, normas que están a mi alrededor, que me las enseñó mi papá, mi mamá, mis abuelos, pero también ustedes puedan pensar que voy obteniendo esta identidad, ¿no? Que ese es un tema también de discusión muy importante, donde en el medio en el que te desarrolles, en esa comunidad que te desarrolles, pudieras utilizar pantalón, pudieras utilizar falda, qué es aceptable, qué no es aceptable, y eso es, o sea, da para una discusión muy grande. Pero acá lo que quiero establecer es que en esta misma interacción que me voy desde el nacimiento, es en esa misma situación en la cual el cúmulo de conocimientos que están a mi alrededor me los van a transmitir. O sea, desde pequeño, por eso puse aquí la imagen del bebé, desde pequeñitos ustedes van a tener conocimiento de cómo se está moviendo el mundo, ¿no? Quizá en la primera infancia, de los 0 a los 6 años, en esta primera infancia, quizá no tengo una conciencia clara de lo que está pues pasando a mi alrededor, pero sí ya me la están transmitiendo y sí ya me la están enseñando. Entonces, si hablamos de esta socialización económico-financiera, entonces tengo que aterrizar que en ese entorno en el que yo me estoy moviendo, en ese entorno en el que yo me desenvuelvo, tengo que pues transitar. Pero ¿quiénes son estos agentes socializadores que les pasaba en las fotografías? Los padres, o sea, la familia en general, hermanos, tíos, abuelos, etcétera, este entorno en general, la escuela, los amigos con los que salgo quizá de los departamentos, de la vecindad o del fraccionamiento en la comunidad, son los que me van a enseñar, y todo este cúmulo de información que me van a estar transmitiendo la información económica y financiera. Entonces acá el individuo adquiere valores, adquiere comportamientos, habilidades financieras, entre otros, desde el nacimiento. Obviamente, si hablas de un bebé, quizá no va a entender qué es el dinero, pero a medida que el pequeño va avanzando, va teniendo esta madurez cognitiva, neuronal, respecto al uso de cada uno de los movimientos. Acá yo les pongo una imagen donde la mamá le está explicando al pequeñito sobre el uso del dinero. ¿Qué les enseñaron a ustedes? Porque realmente
Más adelante les voy a presentar algunos datos tremendos, ¿no? Pero muy pocos son quienes aprenden realmente de su familia. El dinero para ese tema tabú, se habla de todo menos del dinero. Incluso les decía, se habla hasta de sexo, ya como un tema normalizado, puede ser otro tema que antes era tabú, como el tema de la diversidad sexual, pero el tema del dinero es terriblemente estigmatizado. Ustedes piensen en una pareja que van a compartir ya su vida y entonces tú te volteas como dama y le dices al caballero, ¿cuánto ganas? Y el caballero pues prácticamente te va a dejar, ¿no? Porque eso es una grosería. O el caballero le pregunta a la dama, ¿cuánto ganas? Y pues, oye, ¿cómo crees que te metiste? Creo que el problema sería más grande hablar del dinero que literal de otras cosas. Entonces, hay una infidelidad financiera que se va dando porque no se socializa la información financiera. Algo interesante que yo he aprendido a lo largo de mis investigaciones, y eso es lo que yo considero, es que esto no se va socializando porque obedece a diferentes cosas. La primera que yo la veo es que los padres no le transmiten información a los hijos respecto a estas temáticas porque no quieren preocuparlos o simplemente les pueden decir, no tengo dinero, no me alcanza, no me preocupes, pero no les dicen cómo es que si no tenías dinero o si tienes un salario pequeñito, te alcanzó para mandar al pequeño a la escuela o al joven adulto a la universidad. Esa transmisión no llega de padres a hijos. Ustedes pueden ver un comercial muy famoso que dice, la mamá lucha, ¿no? Porque lucha con los precios y los estira, pero ¿dónde está esa mamá lucha que está justamente trabajando por los hijos, por la familia, en estirar los precios, pero no se los transmite, no le transmite cómo hacerlo? Me acuerdo muy bien que cuando empecé con las ideas desde pequeña de que quería ser economista, mi madre me decía, es que yo soy una buena economista, ¿no? Cuando ya iba a la universidad me decía, yo soy mejor economista. Y sí tuve esa socialización, afortunadamente, en mi casa, pero muy pocos tienen esa socialización porque no les enseñan en ningún lugar a hablar de estas temáticas que son fundamentales. Entonces, el comportamiento económico, el comportamiento financiero de cada humano, de cada ser humano, se ve afectado por el contexto familiar y social. Ustedes imagínense que siempre se hable de un tema de escasez, ¿no? Pues obviamente vivimos en un país donde el dinero quizá no alcance, pero si tú te pones a pensar, no alcanza para las personas vulnerables, para todas estas personas que tienen pues ingresos bajos, pero tampoco va a alcanzar para las personas que tienen ingresos altos, porque tiene que ver con un tema de administración del recurso, con un tema de administración de los fondos familiares, y entonces no importa que ganes poco o ganes mucho, si no sabes utilizar estos recursos de manera adecuada, definitivamente pues no va a trascender tu vida económica y financiera. Y menos si no lo socializas. Ahora, viceversa, puedes tener un padre muy exitoso y una madre muy buena, y entonces muy buena financieramente hablando, y resulta que no le transmitió esta información a los hijos. Entonces, por eso podemos ver padres muy exitosos con hijos que no lo son, hablando financieramente, o viceversa, ¿no? Ahora, todo es un ejemplo. Tú si ves a tus padres haciendo una cosa, acuérdense que el proceso comienza con la imitación, todo lo vamos imitando. Entonces, esta socialización, imagínense, acá puse una imagen que me gustó cuando estaba armando la conferencia,
muchísimo. ¿Qué tal si les ponemos para todo, ¿no? O sea, separar desde pequeños, saber qué es para gastos, qué va para ahorro, pero como no nos queremos contar cuánto dispone cada uno, cuánto es lo que nosotros estamos ganando, no le queremos decir a la esposa, no le queremos decir al esposo, por supuesto que tampoco queremos que se enteren los hijos, ¿no? Porque después nos van a estar exigiendo. O sea, ustedes imagínense estos pensamientos que todavía aún no han estado evolucionados. Eso es lo que yo quiero transmitir el día de hoy a través de esta conferencia, a través de esta plática, la importancia de la socialización económica y financiera para nuestras vidas en términos generales. Entonces, acá tenemos a los niños, tenemos que hablarles de todas maneras. Aquí no se ve esta imagen, pero la imagen era que la familia les está enseñando a meter el dinero en una alcancía, que eso es un ahorro informal, pero para los pequeñitos es muy importante que sepan la acción de guardar el dinero. Entonces, vamos a hablar de algunas diferencias entre la educación y la socialización económica financiera. ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Ariadna, pero en tus pláticas tú hablas de educación financiera. ¿Cuál es la diferencia entre la socialización y la educación? Entonces, les voy a compartir que la educación económica financiera es información que se transmite de manera formal, es decir, se transmite en la escuela, por eso ahí les puso una libreta, un libro, hay dinero, y entonces lo transmites a través de un taller, un curso. Lo que les estoy dando ahorita, por ejemplo, es parte de una educación financiera, porque transmitas toda la información, pero a través de una metodología. Entonces, la educación financiera nos va a ayudar de una manera adecuada y formal a que las personas comiencen a tomar decisiones de manera adecuada. Entonces, si hablamos de educación financiera y su definición es una herramienta que de alguna manera va a fomentar el desarrollo de habilidades, conocimientos, hábitos también, por supuesto, capacidades, actitudes, comportamientos, entre otras variables, con la finalidad de ¿qué? De que tomemos decisiones acertadas. Pero estas decisiones acertadas siempre y cuando consideres todos los riesgos potenciales que están en los mercados financieros y en los mercados en general, considerando tanto los riesgos como los beneficios que puede haber. Esta educación financiera ha sido económica y financiera, yo así la establezco, económica, financiera, ha sido ya pues un punto fundamental de estrategias para los gobiernos a nivel internacional. Lo han hecho más con la educación financiera que la económica, pero a mí me parece muy importante establecer que debe de ser económica y financiera. Fíjense, por ejemplo, en la crisis del 2008, si bien se suscitó por el tema de las hipotecas subprime en Estados Unidos, se profundizó más por la falta de conocimiento y de educación financiera de los usuarios. O sea, créditos impagables. ¿Cómo es que tú vas a acceder a un crédito si no tienes la capacidad de pago? Pues por falta de educación financiera, definitivamente, ¿no? Entonces, se empieza a visibilizar la necesidad de que las personas tengan educación financiera y se va literal a diferentes organismos internacionales, Banco Mundial, OCDE y otras instituciones que van atendiendo esto y establecen recomendaciones a los países a que se establezcan estrategias nacionales de educación financiera. Y ahora ya son más de 50 economías en el mundo que han establecido diferentes estrategias. México, por ejemplo, tiene una estrategia nacional de educación financiera, tiene un comité de
educación financiera, que está compuesto por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otros organismos que le van a dar la normatividad, los fundamentos, los lineamientos para que la población sea educada financieramente. Obviamente tenemos unos cuantos años con esto. Desde el gobierno anterior, el gobierno federal anterior, se comenzó este camino de la educación financiera. Me parece que es un camino todavía muy largo, hay muchísimas cosas que hacer, pero este camino es hacia la formalidad, que nosotros vayamos aprendiendo en los diferentes años de nuestras vidas escolares, una capacitación constante en educación financiera. Pero yo les pregunto a ustedes como economistas, los que están presentes y los que después me van a seguir a través del Facebook, yo les pregunto a ustedes, ¿realmente creen que toda la información que les dan en su universidad lo pueden aplicar en su vida cotidiana? Más adelante les voy a compartir que lamentablemente a veces las instituciones a nivel global, no solo una en específico, sino a nivel global, todavía están trabajando por aterrizar lo teórico hacia lo práctico. Y la educación financiera o la educación económica y financiera, lo que te va a ayudar es que tú puedas aterrizar en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, todos estos conceptos, que no solo sea, por ejemplo, tú estudies a la inflación con una curva de Phillips y todo esto, sino que digas, bueno, ¿y la inflación en qué me afecta en mi vida cotidiana? Que no solo la tasa de interés simple o compuesta la veas con una fórmula y para las empresas, sino que la veas como un agente económico individual que te va a afectar si tomas una decisión u otra. Entonces, en este conocimiento formal, que es extraordinario, entonces vamos a ir viendo cómo una se va a necesitar de la otra. Por ejemplo, algunos estudios dicen que es muy importante, Levarón ha escrito mucho sobre educación financiera, es muy bueno, y dicen que es muy importante que los pequeñitos tengan una capacitación adecuada desde las edades iniciales, desde la edad temprana, para que estos se vayan relacionando con la materia. Otros autores dicen, por ejemplo, que el ingreso de los padres, pues obviamente va a ayudar a la capacidad de ahorro de los hijos. Que el ejemplo o el comportamiento de los padres puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero no necesariamente va a determinar el actuar de sus hijos en un futuro. Entonces, si bien nos va a servir la educación financiera, también hay otros elementos que hacen que tomemos buenas o malas decisiones. Y ahí viene nuevamente a colación el tema de la socialización económica financiera, porque la socialización económica financiera es informal. Por eso pongo una imagen de como dos chicas que se están hablando de un chisme, ¿no? Entonces te están diciendo un chisme y están diciendo información que no sabemos si sea correcta o incorrecta. Esta información es real, no lo sabemos porque viene de la informalidad. No hay un ente regulador que está viendo si eso se hizo de forma correcta o no, como cuando les llegan los WhatsApp, si va a haber alerta sísmica en 10 minutos va a temblar y nosotros ya estamos temblando. Pues no, porque no es una información oficial. Esa es la desventaja de la socialización económica financiera. La socialización económico-financiera, pues tú le vas y le preguntas a tu comadre, ¿no? A tu amiga, oye, mira, ¿qué hacer? Aquí no tengo dinero. Y entonces te dicen, ay, a ver, ahí está esa imagen, a ver, o viceversa, ¿no? Acá el señor de acá, mira cómo puedes obtener, si nos hacemos una historia, cómo puedes obtener dinero. O sea, todos tenemos información, pero
Las ventajas de la socialización económica es que fíjense, la educación económica financiera es formal, pero puede llegar a tener complicaciones en el aterrizaje de los conceptos y los términos comunes. En cambio, la socialización económica financiera te puede permitir llevar un mejor desarrollo de tu vida. Entonces, tu papá le puedes preguntar, oye, papá, ¿cómo le hiciste para comprar una casa? ¿Cómo le hiciste si nosotros estábamos estudiando? Recuerdo que mi hermano siempre, uno de mis hermanos le dice a mi mamá, pero mamá, ¿cómo le hiciste para mandar a 4 personas a la universidad? ¿No? ¿Cómo le hicieron tú y mi papá para 4 hijos en la universidad? Entonces, cuando socializas esa parte, ese reto, eso te puede llevar a un mejor desarrollo en tu vida. Y entonces una buena socialización económica financiera desde la infancia puede acompañar al individuo el resto de su vida. Es como cuando le dices a tu hijo, lávate los dientes, pero si tú le estás enseñando a ahorrar, a invertir, tenemos ejemplos importantes. Cuando leí la vida de Bill Gates, él dice que a los 9 años él ya empezaba a jugar en el mercado de valores y bueno, a buscar información sobre el mercado de valores y a los 11 años ya estaba invirtiendo. Entonces, pero eso solo se fomentan en casas donde la socialización económica y financiera está presente. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño a que sea un gran empresario si no ha escuchado nunca en su vida sobre eso? Claro, hay situaciones y alguien puede decir, no, pues mi tío nunca le enseñaron y ahora es un gran empresario. Padrísimo, pero si se los fomentamos desde pequeños, entonces ellos tendrán mayores herramientas en la vida para poder defenderse, porque se va a ver reflejado en el futuro. Imagínense cuántos de nosotros, yo les preguntaría, cuántos de nosotros estamos invirtiendo o tenemos un Afore o estamos invirtiendo para nuestro futuro, para nuestra jubilación. Muy pocos. En una encuesta que hice a 5,000 estudiantes, solo el 1% de los estudiantes universitarios lo hace. A pesar que las estadísticas digan otra cosa, con mi muestra de 5,000 estudiantes, solo el 1% lo hace y ve para el futuro, porque es un tema que no está socializado. Entonces, también esto va a repercutir la socialización económica y financiera con actitudes y comportamientos financieros. Y bueno, ese también es otro tema que da para mucho y no lo voy a profundizar, el tema de las actitudes hacia el dinero. Hay un tema que trabajo mucho y es la reconciliación con el dinero. Tu mamá o tu papá te dijeron que nunca alcanza, que el dinero solo lo tenían los narcotraficantes, que pues, las personas que tenían mucho dinero eran personas malas, y entonces lo que te socializaron respecto al dinero fue totalmente incorrecto, porque las estadísticas te dicen otras cosas. Eso es únicamente creencias negativas. Entonces, una mala socialización del dinero te va a mermar en tu desarrollo económico financiero futuro. Pero por el contrario, si con el dinero alguien te puede decir, Bill Gates, por ejemplo, tiene su fundación con su esposa o su ex esposa, ya ahora, ¿no? Una fundación, pero gracias a que el dinero, y así lo puedes leer de muchas personas, que gracias a que generaron dinero, pueden apoyar a otras personas. Gracias a ese dinero que están generando, no solo apoyan a su familia, cambian su vida en general, sino también pueden apoyar a otros. Entonces, la socialización respecto a ese dinero, esas creencias, se van transformando. ¿Cuántas creencias, hablando de la socialización y de la comunidad en donde vivimos, ustedes imagínense que les diga, no, mija, nosotros nacimos pobres y nos morimos pobres?
Entonces eso se queda en la psique. He trabajado muchos años ahora con las finanzas comportamentales, las finanzas del comportamiento, las neurofinanzas, la neuroeconomía, la economía del comportamiento. Y cuando hablamos de toda esta socialización negativa, esto se te queda en la psique. Como cuando te dijeron eres inteligente y te la crees, como cuando te dijeron que eres tonto y te la crees. Entonces, la mala socialización financiera, económica financiera, va a mermar al individuo a que alcance, o si los alcanza, sí los puede alcanzar, pero con muchísimo mayor dificultad. Entonces, acá hay que tener presente que una socialización económica financiera adecuada va a tener repercusiones positivas en el individuo. Quiero mostrarles este estudio que hice en el top 10 de universidades mexicanas, incluyéndolos a ustedes, que les decía de 5,000 estudiantes que hice. Les pregunté a los estudiantes universitarios de las áreas de economía, las áreas económicas administrativas, pero principalmente encuesté a economistas, en primer lugar, a financieros, a actuarios y un porcentaje muy pequeñito a otras áreas como administración y contaduría. Y entonces los economistas, en su mayoría, me contestan, les pregunto, ¿cuál ha sido la etapa de la vida en que ha recibido mayor educación financiera? Y bueno, pues todos me contestan que en la licenciatura. O sea, un 82% de esta población encuestada me dice que en la licenciatura, lo cual es terrible, porque me dicen que solo el 12% recibió información de sus padres. Entonces, si tú te vas a enfrentar en la vida y no sabes cómo administrar los recursos, y si te tocó la mala fortuna de que no recibieras una información suficientemente de calidad en la universidad, entonces, pues tu futuro ahí está complicado. Y les voy a exponer un caso de uno de mis amigos, que no voy a decir el nombre. Cuando lo conocí, él había sido una persona, un economista muy, muy exitoso, laboralmente hablando, había tenido, pues había dirigido muchos cargos, había llevado muchos cargos importantes en su estado, y cuando lo conocí, bueno, había estudiado en una de las mejores universidades de México. En cuanto lo conocí, no tenía ni para el taxi. Bueno, ni para el camión, ni para la combi. Entonces, aquí está el problema. Acá estos son datos problemáticos, porque cómo llevamos una carrera universitaria, pero cuando lo aterrizamos toda esta información a nuestra vida cotidiana, entonces no sabemos controlarnos para comprar, para consumir, no tenemos ahorros, no tenemos inversiones, no tenemos un Afore, no tenemos las cosas más prácticas. Y queremos ya, por supuesto, ustedes no, o ustedes sí, no lo sé, pero hay mucha gente que ya quiere estar invirtiendo en la bolsa de valores, pero su vida cotidiana, en sus decisiones financieras, lamentablemente, son terribles, ¿no? Y una muy sencilla, un ejemplo de cuando tenemos educación financiera y cuando nos transmiten esta información. Ahora, hace un par de años que tembló en el 2017, un amigo que tenía una casa muy bonita en un lugar muy cercano a Puebla, yo le dije, oye, ¿por qué no compras un seguro de casa? Porque empezó a temblar y pues tú tienes una casa muy bonita, me parece que era de un vizconde, y me dijo, no, ¿cómo crees, Ariana? Yo voy a gastar en un seguro.
no, o sea, es como mucha lana. Le dije, pues no lo sé, necesitaríamos consultar con mi amigo el especialista porque él te va a decir que es muy barato. A mí me salió un seguro muy barato. Bueno, a mi casa no le pasó nada, mi seguro, no les miento, me salió en 5,000 pesos mi seguro de casa por un año y a él no lo compró y su casa quedó inservible. Es una casa que era pues que es patrimonio prácticamente de la humanidad, quedó inservible. ¿Por qué? Pues por no tener esta educación financiera y por supuesto ustedes imagínense él que no se lo transmita a sus hijos o que sus padres no le transmitan esta información. Y entonces acá viene algún tema bien importante. La socialización por sí sola no es suficiente para transmitir la información correcta, por lo que se requiere de educación económico-financiera formal para establecer criterios para tomar decisiones que disminuyan los riesgos e incrementen los beneficios. Entonces, la socialización siempre tiene que ir acompañada de educación, pero no podemos ver la educación financiera o la educación económica financiera y la socialización económico-financiera. O sea, no las podemos ver por separado, las tenemos que ver unidas para que realmente esto se haga una transformación. Y yo les preguntaría a ustedes una pregunta muy directa, ¿y tú con quién socializas? Porque hay un estudio que dice que nuestro salario es el promedio de las 5 personas con las que te relacionas. Tu nivel de ingresos obedece a las personas con las que te relacionas. Y eso no se trata de discriminación para nada. Pero si tú miras a tu alrededor, tu nivel de socialización tiene que ver también con tus ingresos. ¿De qué hablas con tus amigos? ¿De qué hablas con tus padres? Y yo te invito en esta plática, en esta charla que te estoy dando, es que comiences a socializar y cada vez se haga más natural hablar del dinero. Hablar del dinero porque los grandes conflictos del mundo se hacen por el dinero. Las separaciones incluso entre parejas se hacen por el dinero. Problemas entre padres e hijos también se hacen por el dinero. Pero si en este momento tú haces una socialización, vas a dar un paso adelante. Y si adicionalmente lo acompañas de una educación económica, financiera, entonces, bueno, estás resolviendo una parte esencial de tu vida. Y bueno, ya para ir concluyendo, yo les puse aquí una frasecita de precaución. Dime con quién hablas sobre el dinero y te diré cuánto tienes en tu monedero o en la billetera, según para nosotros los mexicanos tenemos o un monedero o una billetera si somos hombre o mujer, ¿no? Entonces, dime con quién hablas sobre el dinero y te diré cuánto tienes en tu monedero. Esas serían las precauciones que yo les diría. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Hay mucho que decir sobre este tema, pero yo quise como más bien introducirlos a esta gran temática de la socialización económica financiera. Y los invito a todos a que me sigan a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar como Ariadna Hernández Rivera. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y constantemente estoy pues subiendo información sobre mis investigaciones científicas y también pueden encontrar mucho material, me pueden encontrar en www.ariadnahernandezrivera.com y ahí van a encontrar libros míos de descarga gratuita, artículos científicos, artículos de divulgación, programas de radio, programas de televisión, etcétera. Estoy a sus órdenes. Ahorita dejo de compartir. Muchas gracias, doctora. Realmente el tema de la socialización financiera, luego a veces nosotros no lo tenemos mucho en cuenta, no lo tomamos para nuestra vida diaria y con esta plática yo creo que nos enriqueció mucho porque con los ejemplos que nos dio, pues ahora sí debemos de tomar en cuenta todos aquellos factores que pueden
ser así espontáneos de la noche a la mañana, y si no nos prevemos, no utilizamos la prevención, pues pueden ser catastróficos para nosotros, ¿no? O para nuestras finanzas o incluso para nuestras familias. Totalmente. Sí, por eso es muy importante y es muy interesante su tema. Bueno, en esta ocasión vamos a invitar a la audiencia, por si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerlo de viva voz o pueden escribirlo a través del chat o en la caja de descripción de Facebook y los compartimos en este mismo instante. Sí. Maestra Mónica, ¿me puede ayudar a dejar de compartir? Sí. Por favor. Listo. Muchas gracias. Yeah. Voy a hacer una pregunta, doctora, aprovechando. Muchas gracias, doctora, por su participación. Creo que es un tema muy interesante, como comentaba igual la maestra Mónica, y que nos deja un conocimiento de lo que tenemos que hacer para no perdernos en este mundo de tantos números y que vayamos centrándonos en lo que realmente nos importa, que son nuestras finanzas personales. Maestra, yo quisiera, doctora, preguntarle si en qué sentido las famosas tandas que se utilizan de manera popular en algunas zonas contribuyen a esa socialización de los recursos, maestra. ¿De qué manera pueden ayudar a fomentar esa socialización? Creo que a lo mejor podría ser y sonar un tanto chusco el ejemplo de las tandas, pero que se usan de manera muy recurrente en algunos sectores de la población. Me gusta mucho esta pregunta porque cuando me han llegado a ver mis amigos de economía, o sea, eso te estoy diciendo, colega, maestro de economía, me han llegado a decir, oye, estoy en una tanda. Sí. Entonces yo les digo, bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Las tandas, el que está en primer lugar siempre va a ser el ganador. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la educación financiera, entonces el que está al último lugar ya perdió. Imagínate que te tocó en 6 meses. Tú ya perdiste lo de 6 meses de tu poder adquisitivo por la inflación. Entonces las tandas, para empezar, están en el mercado informal. Y las tandas solamente va a ganar el primero. Los demás, si es por quincena, si es por mes o por tantos meses, definitivamente el que está en el último lugar es el que ya perdió todo este costo de oportunidad de haber invertido en otro lugar el dinero. Yo no lo recomiendo para nada, y justamente hablando de la socialización, la gente socializa mucho esto como una forma de ahorrar. Por eso les decía que la socialización económica es muy importante si va acompañada de educación. Es decir, yo hablo conforme a lo que es para mí importante, pero no solo desde lo que me dijo mi comadre, sino desde lo que me ha dicho la propia educación, que eso es lo correcto. ¿Sí me explico? O sea, esta pregunta que hiciste es muy común, muy importante, porque la mayoría de los mexicanos, no, ahorren tantas, mira, esto está muy bien, porque en un mes tú puedes dar 500 pesos o 1,000 pesos, y así cada mes, ¿sí? Pero no te enseñaron, como tú no sabías, de que mes con mes el dinero va perdiendo valor si no lo tienes invertido, sino por el contrario, ¿no? Entonces ganó el primero, pero el último perdió, pero eso no lo tiene de conocimiento la población. Por eso necesitamos acompañar la educación con la socialización y viceversa. Gracias, colega. Gracias. Tenemos una pregunta. Nos dice Leonardo Leiva, ¿qué tan importante considera usted la educación en el pago y declaración de impuestos al SAT? Es una pregunta muy buena. Mira, yo te puedo decir acá algo muy importante, es que la educación financiera te va a llevar siempre hacia el mercado formal. Una tendencia de ahora de los mercados formales justamente es que todas estas transacciones estén observadas. Hay muchos países, por ejemplo, que están utilizando ya todos los medios electrónicos porque con las tarjetas de crédito, débito o a través de las aplicaciones financieras
se está observando tus movimientos. Y con las leyes que tenemos en México, las leyes de antilavado, etcétera, pues obviamente la observación de las transacciones es ahora muchísimo más estricta. Y eso hace que al participar en los mercados formales, forzosamente tienes que pagar impuestos. Entonces, la educación te va a llevar a un pago de impuestos. Por ende, desde antes tienes que concientizar a la población sobre el pago de impuestos, porque también es algo que se ha socializado de manera inadecuada, que los impuestos son malos, que la gente en el gobierno pues hace mal uso de ello. Y bueno, pudieras decir, quizá, no lo sé, no puedo asegurarlo, pero si fuese en el caso, quizás sí, pero lo que te puedo asegurar es que el 16% de los mexicanos es el que paga impuestos y sostiene al 84% de la economía. Entonces estamos hablando de que esta es una situación totalmente ineficiente. Y yo le diría y que no es ni siquiera ética. O sea, mi colega, el maestro Villegas, la maestra Mónica, la maestra Kenia, y así estamos pagando impuestos o sí, si no, no trabajamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el señor que no está pagando impuestos, pero que está teniendo ganancias? Y entonces todavía se queja de que las personas están administrando inadecuadamente los recursos federales. Entonces, no es ético. Necesitamos incrementar el nivel de impuestos para obtener mayores beneficios. En las economías desarrolladas, los impuestos son muy altos, o sea, estamos hablando del 40% y más del pago de impuestos, pero porque hay una concientización y esta conciencia hacia el pago de impuestos viene por la educación financiera, la educación económica financiera. Y así todos salimos ganando definitivamente. Entonces, pues hay que hacer nuestra declaración, sí o sí. Es una responsabilidad ética ciudadana. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más desde Facebook. Nos pregunta Eric, ¿el acceso desigual al sistema financiero no influye en gran medida a la existencia de mecanismos como las tandas? ¿Cómo pedirle a las personas que no accedan a las tandas cuando el propio sistema los excluye? Es más, los que acceden no siempre tienen tasas de intereses positivas. Muy bien. Desafortunadamente ahora tenemos más brechas de las ya existentes. O sea, con esta pandemia se hicieron aún más brechas. La brecha educativa, la brecha tecnológica, la brecha financiera. El mismo sistema, efectivamente, si tienes un dispositivo móvil tipo celular, bueno, acá no se ve mucho, mi celular, computadora, yo puedo hacer transacciones ahora con la tecnología financiera. Las personas más pobres, más vulnerables, con bajos ingresos, quizá no pueden ir a obtener un crédito de manera formal, en eso coincido, o meter sus dineros para ahorrar porque, ¿no?, les van a cobrar altas comisiones. Pero también yo les quiero decir algo muy, muy importante, es que si bien se están haciendo brechas, también se están haciendo muchas acciones para que todos tengamos acceso de manera muchísimo más práctica para ahorrar e invertir. ¿Tú sabías que puedes ahorrar desde 100 pesos? Por ejemplo, en los CETES, tú te das de alta y puedes estar ahorrando desde 100 pesos. Y puedes estar invirtiendo en el grupo de la Bolsa Mexicana desde 100 pesos. O sea, ya se democratizó muchos de los servicios financieros que antes solo eran para las instituciones como los grandes bancos o las personas que tenían dinero. Ahora ya esto está muy polarizado, muy democratizado y no es que te orillen, no, seguimos en el mismo problema. La misma sociedad con la información inadecuada te está llevando hacia estas plataformas, pero más bien estas acciones, pero ahora las plataformas como las que les estoy diciendo, y hay cientos de ellas,
bueno, no cientos, exageré, pero sí decenas de ellas en México que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y están respaldadas por la ley FinTech de la tecnología financiera, te llevan y es muy práctico. Tú puedes ahorrar desde 100 pesos, puedes invertir desde 100 pesos. ¿Por qué si tienes la posibilidad de que te den incluso préstamos, te dan préstamos de una manera muy sencilla? ¿Por qué si tienes esa posibilidad sigues con lo de tus tandas o sigues buscando al vecino, al usurero que te va a cobrar una tasa mensual del 10% y vas a dejar empeñado tu casa, ¿no? Entonces, un poco de también de información y difusión sería muy conveniente, como ahorita lo estamos haciendo, buscar esa información, ¿qué tengo acceso? Un poco interesarme también de qué tengo acceso, no quedarme con esa información que me dijo la tía Chonita de que la tanda era la mejor, sino que también buscar todo el mundo de posibilidades que ahora ya nos presenta en esta nueva era de la tecnología y más, déjenme decirle, que en América lo que es Estados Unidos y Canadá son los avanzados y de América Latina está Brasil y México. A diferencia de muchas economías de Latinoamérica, la verdad es que van muy, muy atrasados con todo lo que son la tecnología financiera. Entonces, por ejemplo, si estás en una comunidad rural, quizá no te va a llegar un banco, por supuesto que no, pero sí tienes muchos dispositivos en ese lugar y quizá el internet sí llega y puede tener mucho impacto la tecnología financiera en lo que es la inclusión financiera para atacar a esas comunidades, atenderlas más que atacarlas, atenderlas en sus necesidades. Claro, falta mucho por hacer, hay demasiados retos que deben de tener, bueno, más bien, hay muchos retos que se tienen, pero sin duda también es parte de responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Bien, el mismo usuario nos comenta, los CETES preservan el valor real de tu dinero, pero en contextos como el mexicano no hay incentivos para que la mayoría de la población sacrifique su consumo actual para ahorrar, que es consumo futuro. Entonces, como una recomendación o una opinión de este Yo lo usuario. entiendo como una opinión. Bueno, lo que pasa es que también la gente vive al día, eso es cierto, ahí en ese sentido es que tú decides ahorro o literal, o sea, compro las tortillas, ¿no? Entonces la gente está viviendo al día. Pero algo que quisiera precisar es que en este mundo de la socialización y de la educación económica financiera, tienes que contemplar es que aun cuando ganes un salario mínimo o aun cuando ganes 5 salarios mínimos o más, tienes que considerar todos los elementos para administrar de manera eficiente lo poco o mucho que tienes, porque tanto puede decir el que gana un salario mínimo que no le alcanza y que está en lo correcto, como el que tiene más de 5 salarios mínimos y dice, no, no me alcanza. Entonces, las herramientas de la educación financiera es lo que va a ser eficiente, no solo a ti de manera personal, tu dinero y tu entorno, sino también en la misma dinámica económica, porque las sociedades más educadas, veámoslo con Europa, pero sobre todo con los países escandinavos, estos países han impulsado la educación financiera y la socialización desde muy pequeñitos y hay una relación directa entre el producto per cápita, de acuerdo al Banco Mundial, entre el producto per cápita y la educación financiera. Entonces, a mayor educación financiera, mayor producto per cápita, PIB per cápita. Entonces, hacia allá le tenemos que tirar. Tenemos una duda más. Nos preguntan, ¿cuál es su recomendación para tener finanzas personales sanas? Muy bien. Bueno, primero, yo siempre les hablo de algo importante, 3 diferencias. Una es la alfabetización financiera.
aprender conceptos como inflación, tasa de interés, o sea, todos estos conceptos económicos financieros que nos los pueden enseñar en la universidad o en un curso. Aprender para qué sirven, ¿no? Ese es el primer proceso. Y segundo, el siguiente es la educación económica, financiera, que es un proceso permanente, porque es como la medicina, ¿no? Salen nuevos avances y nuevos estudios y nueva ciencia, entonces lo mismo en la educación. Ya salió un nuevo producto financiero, pues hay que estudiarlo. Y entonces la educación es permanente. Y la tercera es la cultura. Cuando tú ya, además de saber y estarte aprendiendo constantemente, lo asimilas en tu vida. Y si te preguntan, porque luego yo así hago cuando dicen, ya tengo finanzas personales sanas, yo les pregunto, a ver, vamos a hacer como un examen. Y entonces, ¿haces un presupuesto? Sí. Ah, ok. ¿Tienes seguro de vida? Bueno, para los que les alcanza, sí. ¿Tienes seguro de gastos médicos mayores? Sí. Y si no tienes por lo menos seguridad social, sí. Y entonces empezamos a hacer un checklist porque no es nada más que lo estudies, sino que ya lo llevas en tu vida, ya lo asemejas en tu vida. Hoy le decía a mi mamá justamente, mamá, hoy tengo 2 conferencias y me voy a poner mi blusa fulanita de tal. Y le dije a mi mamá algo, no me he comprado ropa. Y les hago esta reflexión de las finanzas personales sanas, porque como estoy desde hace muchos años en la radio y en la televisión, siempre acostumbraba realmente así, y me hace falta, y me hace falta, y me hace falta otra blusa, otro pantalón, Y leí un mensaje que me mandó alguien sobre Angela Merkel, que esta señora estuvo pues 18 años en el poder y que le preguntaron un día en una entrevista, señora, pero ¿por qué usted usa su mismo traje de siempre? Y entonces ella en esta reflexión dijo, porque no soy modelo, yo estoy dedicada a servirle a mi pueblo. Entonces, cuando las finanzas personales haces conciencia de lo que vas a comprar y para qué te va a servir, y si realmente es trascendente en tu vida, para mí ese es ahora uno de los principales consejos que yo te puedo dar. O sea, ¿qué te va a servir en tu vida? O sea, ¿te va a servir comprarte en este mundo capitalista 100 bolsas o 10 bolsas? Yo te puedo decir, tan solo en mi auto, el primer año de la pandemia lo usé 2 veces. Entonces, ¿por qué un auto tan lujoso y tienes uno y luego tienes otro? Porque pues el modelo, el supuesto modelo de la racionalidad era de que siempre más es mejor, ¿no? Pero ahora los nuevos modelos que estudias en la neuroeconomía o en la psicología económica dicen que no eres un individuo racional si quieres más, porque si ya lo que tienes es suficiente, ¿por qué tendrías que querer más? Entonces, aguas con lo que queremos si no contemplamos que realmente lo necesitamos, porque entre necesitar y desear hay una brecha infinita.